Bien, vamos a tratar de compartir. Bueno, creo que a ustedes más o menos les ha quedado claro lo que era una tensión de contacto. Cuando estuvimos viendo, por ejemplo, el sistema de conexión tierra-tierra, o sea, el sistema de conexión TT. Y la vez pasada se explicó también acerca de la tensión de contacto, de paso. Tensión de contacto y tensión de paso. Vamos a hacer hincapié nuevamente en estos dos temas. La clase pasada algo se ha visto, pero lo vimos medio rápido este tema, entonces quiero volver a reincidir. Dice las consideraciones, ¿no?, que se hacen para el estudio de estas dos tensiones. Dice que la resistencia que ofrece cada pie apoyado en el terreno, su valor es de 3 veces la resistividad. Es decir, que cada pie apoyado en el terreno se lo asimila como una resistencia equivalente a 3 veces la resistividad del terreno. Bueno, esas consideraciones se toman más o menos de una persona que pesa unos 50 kilogramos y que tiene un pie mediano y que el terreno está en condiciones normales de humedad, ¿no? La resistencia del cuerpo humano siempre, sea cualquiera, ya sea femenino, masculino, niño, lo que sea, se la toma directamente como 1000 ohmios. Esa es otra de las consideraciones. Después tenemos la tensión aplicable máxima de paso, que es igual a la tensión que vamos a soportar nosotros, la tensión de paso, ¿no?, que vamos a soportar en cada pie según el tiempo de exposición. Si la protección tarda mucho tiempo en abrir, cada vez va a ser a mayor tiempo, menor va a ser la tensión que vamos a soportar. Pero no en cada pie, sino aplicado a nuestro cuerpo directamente. Ya lo vamos a ver cómo esto queda explícito cuando aplicamos la fórmula, ¿no? Después la tensión, acá hay una formulita que dice que la tensión máxima de paso es igual a 10 veces K sobre T a la N. Y la tensión aplicable máxima de contacto, B máxima de contacto, es igual a 10 veces menos que esta otra. O sea, K directamente sobre T a la N. Acá cuando tenemos una tensión aplicable máxima de paso, soportamos 10 veces más esta porque consideramos que cuando atraviesa la corriente de un pie hacia el otro, tan solo el 10% de esa corriente nos atraviesa el corazón. Eso ya lo habíamos visto. En cambio, cuando pasa la corriente de un brazo nuestro hacia los dos pies, consideramos que el 100% de esa corriente atraviesa nuestro corazón. Eso es mucho más grave. Bueno, para entender estas formulitas, estos valores, dice que T es el tiempo de extinción de falla, o sea, el tiempo de exposición de esa persona a la tensión de paso o a la tensión de contacto. Las normas, acá hay una norma europea, la MIR-RAD 20, que trata muy bien estos temas, dice: para un tiempo menor o igual a 0 y 0,9 segundos, K es igual a 72 y N es igual a 1. Bien, por ejemplo, saquen la calculadora, alguno que me diga cuánto valdría para T igual a 0,9, cuánto valdría
la tensión máxima de paso. Para T igual a 0,9, dice que K es igual a 72 y N es igual a 1. Hay que aplicar esta formulita. ¿Cuántos voltios? Los quiero activar, 800. muchachos, porque están muy dormidos. ¿Eh? 800. Muy bien, 800. 800 voltios. Parece una tensión muy grande, pero fíjense que 0,9 segundos no es mucho tiempo, pasa muy rápidamente. 800 voltios, ¿no? Esto es la tensión que directamente se aplica en la resistencia de nuestro cuerpo. Es la que realmente nos afecta a nosotros en forma directa. 800 voltios en 900 en 0,9 segundos, o sea, en 900 milisegundos. A ver, ¿qué pasa? Yo no fui, no lo estuve examinando, pero vamos a ver qué pasa con las curvas de fibrilación del corazón, esta que estábamos viendo antes, las curvas fisiológicas. Fíjense, si tenemos aplicado 800 voltios, quiere decir que tenemos 800 milisegundos. Estamos por acá más o menos antes de los 1000 y casi un segundo, porque acá está el milisegundo. Estamos más o menos por acá, atravesamos todo. Bueno, sin embargo, acá estamos violando totalmente, porque habíamos dicho, bueno, 800 milisegundos, ¡pum!, nos ponemos acá. Hemos superado todos los umbrales. Vamos a ver cómo lo interpretamos a eso, ¿no? Vamos a continuar. Así está dada la teoría. Dice que esta es la tensión máxima de contacto. K igual K, 10 veces K sobre T a la N, nos daba 800 voltios. Y acá 10 veces menos nos va a dar 80 voltios. Ah, pero acuérdense que acá el 10% de la corriente atravesaba nuestro cuerpo. O sea que volvemos de nuevo a los 80 voltios como si fuesen 80 milisegundos. Ahora sí, volvamos de nuevo a las curvas fisiológicas. Acá está. Como esos 800 voltios se tratan de tensiones de paso, tan solo es el 10% de esa corriente. En vez de 800 miliamperes, van 80 miliamperes. Es decir, pongámosle 100. Ahora sí, y estamos acá. Y estamos más o menos en un lugar mucho más coherente, sin pasar el 5% de probabilidad de fibrilación. Estamos. O sea que ahí estamos dentro de todo en un valor más coherente. Y si se trata de la tensión de contacto, ahí el 100% nos atraviesa el corazón, pero allí la tensión que se acepta es 10 veces menor, o sea que volvemos de nuevo a los 80 voltios, que significan 80 miliamperes para 0,9 segundos que andamos por acá, ¿no es cierto? Y bueno, estamos casi tocando el 5% de la probabilidad de fibrilación. ¿Estamos? Bien.
¿Se entendió eso? ¿O no se entendió? Sí, profe. Sí, sí. Bárbaro. Bárbaro, bárbaro. Genial, extraordinario. Es bueno hacer entrar en estas dudas así. Bueno, acá dice que entre 0,9, esta otra de las condiciones, el tiempo un poco mayor, entre 0,9 y 3 segundos, K es igual a 78,5 y N igual a 0,18. El 0,9 corresponde a este intervalo, o sea que de acá pasamos a 1, por ejemplo. Si el tiempo es 1 segundo, ¿cuánto valdría, por ejemplo, la tensión máxima de paso? Eso sale mentalmente. Rápido, actívense, despiértense. 785 voltios. 785. Lógico, es 785 porque abajo, si el tiempo es 1 a la 0,18 sigue siendo 1. Y arriba, 10 por 785, es 10 por 78,5 es 785. Y la tensión máxima de contacto, ya saben que es directamente este valor, 78,5. Entonces, para ambos casos, para la tensión de paso igual a 785 o tensión de contacto 78,5, la corriente que nos circula por el corazón son 78,5 miliamperes y ahí aceptamos el tiempo de 1 segundo. Bien. Ahora, fíjense que para estos valores ya más de 3 segundos, hasta 5 segundos, ya se toma directamente 64 voltios a secas. Y por supuesto 10 veces más para la tensión de paso, 640 voltios. A ver, examinemos. Por ejemplo, pongamos un tiempo el más severo que hay, 5 segundos, con 64 miliamperes, que es para una o para la otra, 64 miliamperes, ¿no? Vamos de nuevo para allá. Acá está. 64 miliamperes. Estamos más o menos por acá. Y para 5 segundos. Está bastante alto esto. Pero fíjense que seguimos ahí rozando la curvita esta del 5% de probabilidad de fibrilación. No nos metemos más allá. Prácticamente en los 64 voltios es prácticamente se hace asintótica a la curva esta del medio para 5 segundos. Estamos ahí. Bien. O sea que siempre se ha trabajado con las curvas estas, que salen justamente de los laboratorios, ¿no? De la investigación que se hace con distintas personas. Estábamos acá. Y bueno, para 5 segundos, menor que t y menor que infinito, dice que tomamos B máxima 50 y la B de paso 10 veces más. Dice que para 50 miliamperes podemos soportar tranquilamente en forma indefinida. ¿Por qué lo hacemos a eso? No es tan así. Lo que pasa es que si nosotros bajamos de ese valor o nos ponemos más exigentes, las instalaciones de puesta a tierra nos van a salir pero muy caras. ¿Estamos? Entonces, a ver, yo creo que para aquí, para abajo, la tengo de nuevo a la curva esta.
Acá la tengo, ¿no? Dice que para 50 voltios o 500 voltios de paso, que son 50 miliamperes, estamos de nuevo en forma infinitamente tocando asintóticamente a la curva esta del medio. No nos podemos poner más exquisitos porque si no las instalaciones salen pero muy caros. Fíjense que los 24 voltios que de la curva LP se hace asintótica a esta que es el umbral de fibrilación. Bueno, para el estudio esto nos arriesgamos un poco y nos ponemos asintóticamente a la curva del medio que aceptamos hasta un 5%. Es decir que hay un 5% de que lleguen al umbral de fibrilación. ¿Qué va a hacer? No se puede salvar a todo el mundo. Bueno, no es tan así la teoría, pero lo que importa es que las protecciones en algún momento actúen. No va a mantenerse en forma infinita el cortocircuito poniéndonos en riesgo. Bien. Veamos acá. Ya cuando entremos en algunos ejercicios prácticos, esto va a quedar muy claro. Listo. Es decir que acá tenemos las tensiones máximas aplicables de paso y tensiones máximas aplicables de contacto. Es decir, las máximas que se pueden aplicar a esta resistencia. Cuando la tensión máxima de contacto es esta es la que se aplica acá, en la resistencia de nuestro cuerpo. Pero cuando se aplica la tensión máxima de paso, también se aplica así en nuestro cuerpo, pero acuérdense que tan solo el 10% de ella, de la corriente esta, debido a esta tensión, solo el 10% se dice que pasa por nuestro corazón. Bien. Acá tenemos la tensión de paso. Este dibujito que está acá representa a un tipo con un pie acá y el otro pie acá a una distancia de 80 centímetros, 1 metro, lo que quieran, ¿sí? Y esta es la resistencia del cuerpo humano. Entonces, las tensiones que estábamos estudiando antes son la B aplicable de paso en este caso, ¿sí? Y nosotros tenemos que determinar cuál es la tensión esta, la tensión tolerable entre un pie y el otro, para que apenas caiga la B sub AP que hemos determinado de estas consideraciones, según el tiempo de permanencia de la falla. ¿Estamos? Entonces, B sub P es la que yo debo calcular para que esta no se me pase del valor máximo que he calculado yo antes en base a estas consideraciones. Por ejemplo, si esto son 64 voltios, acá seguramente voy a aceptar una tensión mayor a esto, pero de tal manera que esta tensión, cuando haga circular una corriente por acá, no se me supere la tensión que acabo de calcular con las consideraciones anteriores en función del tiempo de exposición. Bien, dice que, basándonos en este circuito, por acá va una corriente del orden de los miles de amperes. Por ejemplo, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 amperes. Todo depende de la intensidad del cortocircuito. Pero como el cuerpo humano tiene una resistencia bastante alta y además tenemos la resistencia de nuestros pies, en este caso ambas en serie con la B del cuerpo, por acá va a circular una corriente de unos poquísimos miliamperes, pero pueden ser fatales. Ha muerto gente.
Han muerto animales también. Así que es digno de que esto consideremos su estudio como corresponde. Es decir, ¿por qué hay una corriente que circula de un pie al otro? Porque en el medio de los pies también hay parte de la resistencia distribuida a lo largo de toda la superficie del terreno. Por lo tanto, si hay una resistencia, parte de esa resistencia, hay una caída de tensión entre un pie y el otro. Acuérdense de las líneas equipotenciales que había en forma de círculos perpendiculares a las direcciones de la corriente. Cuando estábamos estudiando los electrodos semiesféricos, que distribuían perfectamente bien la corriente, evacuaban muy bien la corriente hacia el terreno. Y salían los filetes de corriente perpendiculares a ese electrodo semiesférico y se producían líneas equipotenciales. Si yo iba caminando en forma perpendicular a ese electrodo semiesférico, y es muy posible que me someta a una diferencia de potencial que se llama tensión de paso y que puede ser peligrosa. Si yo camino formando o dibujando una circunferencia alrededor del electrodo semiesférico, y no me va a pasar nada porque estoy caminando por sobre una línea que tiene el mismo potencial. Bueno, pero en este caso, la corriente ya se ha distribuido y está llegando a la estación transformadora, se metió dentro de la estación transformadora y la concentración de la corriente es bastante grande. Es decir, que la densidad de corriente que tenemos, quizás por la superficie del terreno, es bastante grande. Y eso es lo más peligroso, la corriente por la superficie del terreno, que es la que me produce esta diferencia de potencial. Entonces, suponemos que este pie está a un mayor potencial que este otro. Entonces la corriente va a circular en este sentido, así. Acuérdense que esto es alterno, y analizamos simplemente una fotografía de lo que está ocurriendo en un instante de tiempo. Bueno, por el momento, el potencial mayor está acá, la corriente circula por acá. Y me dice que la V de paso esta, si nosotros recorremos la malla por Kirchhoff, ¿no es cierto? Recorremos la malla en este sentido, ponemos que la I, que circula en este caso por el cuerpo, que es del orden de los miliamperes, y por 2 veces R sub P más I por R del cuerpo humano. Esas es todas las caídas de tensiones que se producen, sumándose todas ellas, me dan a B sub P, igual a B sub P, que es la tensión del paso tolerable, que le vamos a llamar así. Entonces, esta tensión de paso es igual a 2 veces RP, la resistencia del pie, por la corriente más la V aplicable, que es la que vamos a imponer nosotros en función del tiempo de aplicación, el tiempo que perdura la falla. Como esta, bueno, ustedes ven de que además I, la I esta que está acá, también es igual a la V aplicable sobre la resistencia del cuerpo humano, porque esta I pasa por acá. O sea, lo que queremos eliminar acá es I y ponerla todo en función de la V aplicable de paso, que es un valor que vamos a conocer, ¿sí? Y esta fórmula nos queda, ya hemos reemplazado esto por la V aplicable de paso, ahora reemplazamos esta I por la V aplicable sobre la resistencia del cuerpo humano y nos queda la fórmula de esta manera. Bien, la fórmula se usa, acá lo que hacemos es despejar la V sub AP, ¿sí? Fíjense que acá ponemos la V sub AP nos queda como 1 más 2 veces
la resistencia del pie sobre la resistencia del cuerpo humano. Operando matemáticamente, nos queda que la B aplicable de paso es igual a la B tolerable de paso por la resistencia del cuerpo humano sobre la resistencia del cuerpo humano más 2 veces RP. Pero como RP es igual a 3 veces la resistividad del terreno y R sub H es igual a 1000 ohmios, esta fórmula se nos convierte a estos valores numéricos. Entonces se lee así. La tensión aplicable de paso, acá, la tensión aplicable de paso en nuestro cuerpo, va a ser igual a la B tolerable, acá, por 1000 sobre 1000 más 6 veces la resistividad del terreno. Esto es para cuando el tipo va caminando y es susceptible de ser afectado por una diferencia de potencial del terreno. Bien. Esta fórmula en realidad, ¿cómo se usa? Se usa como B de paso igual B tolerable de paso e igual a la B aplicable por 1000, porque esto lo paso acá al numerador y esto al denominador, por 1000 más 6 veces ρ dividido en 1000. Acá está puesto de esta manera, pero ustedes lo van a usar como B de paso igual a B aplicable por esto en el numerador y esto en el denominador. Ya lo van a ver en los problemas, a los ejercicios. Bueno. Tensión de paso en el acceso es cuando un pie, es cuando este pie está puesto, por ejemplo, en un terreno a donde tiene una resistividad distinta de este otro. Lo único que hacen es a este 6 dividirlo en 3 veces la resistividad 1 de acá y 3 veces la resistividad de este otro pie. Ya vamos a ver por qué es digno de considerar eso. Eso se llama tensión de paso en el acceso. ¿Estamos? Dice, el acceso se considera cuando, por ejemplo, el operador o transeúnte accede a la zona de grava con un pie, mientras que el otro pie lo mantiene aún en terreno común, sin grava. Es la tensión de paso que se origina entre los dos pies, apoyados en distintas resistividades superficiales del terreno. El desarrollo matemático es idéntico al de tensión de paso común, dando como resultado la tensión aplicable de paso en el acceso es igual a la tensión tolerable por 1000 sobre 1000 más 3 resistividad más 3 resistividad prima. Ya lo vamos a ver. Eso lo van a entender con un ejemplo. Ahora vamos a esto que es muy interesante. Tensión de contacto. Por ejemplo, estamos apoyados en la estructura soporte de un seccionador de 132.000 voltios, de 33.000 voltios, de lo que fuere. Ese aislador, por alguna razón, se fisura y permite el paso de una corriente hacia tierra. Esa puesta a tierra de esa estructura no es perfecta, no es cero, tiene un valor finito de resistencia. Esta corriente, que puede ser muy grande, puede ser del orden de los miles de amperes, crea una diferencia de potencial acá, que por más chiquita que sea la resistencia a esta, puede tornarse bastante peligrosa esta tensión. Y ojo, que la corriente que ahora nos atraviesa por acá, se considera que nos atraviesa su 100% por nuestro órgano cardíaco. Y fíjense que acá esta corriente se divide una por un pie, la otra por otro pie. Recuerden que por acá es del orden de los miliamperes. Llega a circular 2 amperes por nuestro cuerpo, eso es terrible. Es siempre del orden de los miliamperes. Bien. Por suerte nuestro cuerpo tiene 1000 ohmios, más la resistencia de los pies, etc. Bien. Acá los pies están en paralelo y la tensión de contacto esta, aplicando de nuevo Thevenin
a esta malla, fíjense que tenemos R sub P sobre 2, en este caso porque está puesta en paralelo, por la I esta, más la R sub CH por la I. Acá está la fórmula. B de contacto tolerable es igual a la resistencia del cuerpo por esta corriente, más la resistencia del pie dividido en 2, porque está en paralelo, por esa I. Ya recuerden que esto es la tensión aplicable de contacto, y esto está ahí, es la B aplicable sobre resistencia del cuerpo humano. Exactamente lo mismo que antes. Nada más que antes teníamos 3 veces acá R sub P. Ahora tenemos R sub P sobre 2. Bien. Como R sub P sigue siendo 3 veces ρ, 3 sobre 2 nos da 1,5 de veces ρ. ¿Estamos? Entonces, acá tenemos la tensión aplicable de contacto es igual a la tensión tolerable por 1000, que es la resistencia del cuerpo humano, dividido en 1000, más 1,5 de la resistividad del terreno. Bien. Por si haya alguna pregunta, me voy a detener un poquito. ¿Está claro esto? Lo que ustedes van a usar es la tensión tolerable de contacto, que va a ser igual a la tensión aplicable de contacto, por esto dividido en esto. Esto lo van a pasar para allá y esto lo van a pasar para acá. Y esta tensión la van a sacar de las consideraciones esta que hemos visto anteriormente. Siempre en función del tiempo de exposición del individuo. Bien. ¿Hay alguna pregunta? Brian Herrera Ortiz, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, profe? Qué grande, por Dios. Muy bien. ¿Te ha quedado alguna duda, Brian? Por el momento no, ya vamos a hacer unos ejercicios para ver qué sale. Bueno, vos ves de que estamos aplicando circuitos muy sencillos, ¿no? Así que no hay para qué alarmarse. Ahora, vamos a hacer una actividad práctica para ver cómo se entiende, cómo se trabaja con esta teoría, ¿no? Dice, en una estación transformadora no se cubrió, ¿vieron la grava esa que le ponen a las estaciones transformadoras? Que tiene que ser grava, no ripio. El ripio es mucho más barato que la grava. Una camionada de ripio actualmente está entre 4.000 y 5.000 pesos. Una camionada de grava, 6 metros cúbicos de grava, está como en 8.000 pesos. O sea que cubrir con grava una estación transformadora necesitamos como 100 camionadas, cada una de 6 metros cúbicos de grava. O sea que es una inversión muy grande y eso no es un capricho. Muchas veces creen de que esto se hace para evitar que crezca el pasto. No, no, nada que ver. Es justamente para aumentar la resistividad superficial del terreno. Cuando nosotros aumentamos la resistividad superficial del terreno y hacemos bien grande esto, como esto va al numerador, nos permite aplicar una tensión más grande acá. Para que la que se aplica al cuerpo no tiene que ser mayor que esta, que sale de las condiciones del tiempo de exposición. Pero a medida que yo aumente la resistividad del superficial del terreno, voy a permitirme una tensión de contacto y una tensión de paso mucho mayor. Y eso abarata la instalación de mi puesta a tierra. Ya lo van a ver. Observen.
En una estación transformadora no se cubrió con grava para aumentar la resistividad superficial del terreno, siendo la resistividad del mismo 250 ohmios metros, y se estima que el máximo tiempo de despeje de una falla a tierra será de 2,5 segundos. Es decir, que estamos, ¿en qué condición estamos? Ustedes siempre, cuando les toque un problemita de esto, vuelvan acá y dicen 2,5 segundos, perfecto, quiere decir que estamos acá, en esta condición. Entonces, veamos cuál es la tensión de paso o de contacto. Veamos primero la tensión de contacto y la multiplicamos por 10 y ahí tenemos la tensión aplicable de paso. Entonces, para 2,5 segundos estamos en esta condición. ¿Cuánto vale la tensión de contacto máxima aplicable? Vayan calculando. $66,56. 2,5 segundos habíamos dicho. Sí. A ver, 78,5 dividido en 2,5 elevado a la punto 18. ¿Cuánto te dio? 66,56. Sí, 66,56 voltios, o sea, 665,6 si se trata de tensión de paso. Y 66,5, es decir, que la corriente máxima que nos debe circular para 2,5 segundos son 66 miliamperes. Vamos a comprobarlo. 66 miliamperes para 2,5 segundos. Estas comprobaciones ahí me encantan. 66, ponerle que estemos por acá, para 2,5 segundos, estamos ahí, No hemos llegado ni siquiera a esta curva. Estamos, francamente, en una situación ideal, Bueno, bárbaro. Bueno, empecemos de nuevo. En una ET no se cubrió con grava, la resistividad superficial para aumentar, siendo la resistividad 250 ohmiómetros, y se estima que el máximo tiempo de despeje de la falla son 2,5 segundos. Perfecto. Entonces eran 66,5 voltios. Determinar las tensiones de paso y de contacto, o sea que la tensión aplicable de contacto es 66,5. Esa ya la conocemos. Y la tensión aplicable de paso son 665 voltios. Bueno, eso lo tienen que anotar bien clarito ustedes. ¿Sí? Que no deben superarse para garantizar que no se superen las máximas aplicables, que son las que acabamos de calcular. Entonces, determinar las tensiones de paso y de contacto tolerables, tendría que poner acá, que no deben superarse para garantizar que no se superen las máximas aplicables. Es decir, que ¿qué tensión tengo que aplicar acá para que no se supere esta? Teniendo de por medio todo esto, a donde ya conocemos la resistividad, que son 250 ohmios metros. ¿Estamos? De las ecuaciones anteriores se despeja B sub P y B sub C y se imponen los valores de la aplicable de paso, de la aplicable de paso en el acceso y de la aplicable de contacto, según lo establecido por norma. Esta no tiene sentido porque todavía no tenemos grava, no hay acceso
con distintas resistividades, ¿no? Ya lo vamos a ver. Desarrollo del problema propuesto. Entonces, ¿ven? Así tienen que usar ustedes las ecuaciones. Dice, tensión de contacto es la carilla número 31. Tensión de contacto igual a la tensión aplicable de contacto por 1000 más 1,5 ρ sobre 1000. Y la tensión de paso es la B aplicable de paso 1000 más, entonces recuerden que esta es 10 veces más que esta. Y además se multiplica por 1000 más 6 veces ρ sobre 1000. O sea que esto va a dar un valor mucho mayor. Recuerden que es un pie, la corriente entra por un pie y sale por el otro, y apenas el 10% de esa corriente nos atraviesa el corazón. En cambio acá, el 100% de la corriente nos va a atravesar el corazón. Por eso es que esta nos va a dar siempre mucho menor que esta. Y cuando mayores sean esta y esta, la instalación a mí me sale más barata. Entonces, por eso es que ya vamos a ver cómo procedemos. Para t igual a 2,5 segundos, tk es igual a 78,5, n igual a 0,18, y hemos sacado el valor ese que acabamos de calcular, 66,56 voltios, como la tensión de contacto aplicable máxima. Y la tensión de paso aplicable máxima es 10 veces más que esta, que son esta y que son esta. Hay que calcular ahora esta y esta, las fórmulas están dadas. Por lo tanto, las máximas tensiones de paso y de contacto tolerables, esa palabra me faltó ponerla, que se deben medir en la ET, no deberán superar los siguientes valores. Claro, porque vienen equipos con los cuales se miden las tensiones, las probables tensiones tolerables de paso y de contacto. Son equipos bastante sofisticados que hacen circular una corriente en la estación transformadora. Una vez Trasnoa contrató gente del INTI que vinieron de La Plata, del laboratorio de INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, quiere decir, ¿no? Vinieron esta gente de allá y midieron la tensión de paso y de contacto tolerables en la estación transformadora nuestra. Y cobran. Después se van. Y a vos te dicen el valor que hay. Y eso te da una pauta que si vos tenés la posibilidad de que te circulen 5.000 amperes en un determinado tiempo, con esos datos, en ese tiempo, vos vas a calcular esta tensión, las aplicables máximas de paso y de contacto. Y te va a decir si realmente tenés que poner grava o no en el terreno. Para eso es que se llamó a esta gente, porque ya ven que la grava no es nada barata, ¿no? Bien, dice que, por lo tanto, las máximas tensiones de paso y de contacto que se deben medir en la ET no deberán superar los siguientes valores. ¿Y qué se hace? Y se aplican las formulitas estas. Fíjense, la B de contacto es igual a esto por 1000 más 1,5 por 250, que es la resistividad del terreno, sobre 1000, me da 91,52 voltios. Muy bajito, muy bajito. Y que esto es una tensión que se supera fácilmente en una estación transformadora, como tensión de contacto. Y después de tensión de paso es igual a esta, que la metemos acá, y esto nos da 1664 voltios. También sigue siendo un valor bajo. Valores muy exigentes, dice, este y este.
Una solución es aumentar la resistividad superficial esparciendo un manto de por lo menos de 10 a 15 centímetros de grava en toda la zona de maniobras de la estación transformadora. Es decir, en todos los lugares donde el operador accede a hacer maniobras, debe haber un manto de grava que cubra prácticamente toda la extensión de la malla de puesta a tierra en este caso. Bueno, la consultora, parece que acá hemos tenido problemas, tuvimos que llamar a un grupo de ingenieros que nos ayude. Dice, como la resistividad superficial es similar a la propia del terreno, o sea, consideramos que el terreno, tanto arriba como en el medio y más abajo, tiene 250 ohmios metros, es decir, es una resistividad superficial uniforme. Cuya medición arrojó, dice, como la resistividad superficial es similar a la propia del terreno, cuya medición arrojó, como que me salté, ¿es algo acá yo? Ah, me parece que me salté, a ver. Sí, me salté una filmina, a ver. Tensiones de paso y de contacto reales. Para el diseño de un mallado de puesta a tierra, se calculan los valores estimados de la resistencia de malla de puesta a tierra, la tensión de paso, la tensión de contacto. Dice que para el diseño de un mallado de puesta a tierra se calcula. Después de hacer la malla, se la va a medir y vamos a ver cuán cerca estuvimos con el cálculo previo, con las fórmulas que les di en la clase pasada, ¿no? Se calcula la resistencia de puesta a tierra probable. Bueno, también la tensión de paso y la tensión de contacto, conociendo siempre la resistividad del terreno. Todos estos valores son susceptibles de ser medidos una vez construido el mallado. Lo que nos interesa es que estos valores medidos no superen los valores previos estimados. Bien, vamos acá. Los encargados de un plan de seguridad pública, es decir, la empresa en la cual ustedes están trabajando, tiene gente... Perdón, disculpe. Estoy en clase. Cuatro del 10 y 2 del 6. Y 1 kilo de alambre de atar. 4 del 10, 2 del 6 y 1 kilo de alambre de atar. Metano, chao, chao. Los encargados de un plan de seguridad pública, o sea, esta es gente compañera de ustedes, de la misma empresa en la cual trabajan. Hay un sector que está encargado de seguridad pública. Dice, los encargados del plan de seguridad pública de una empresa de transporte de energía eléctrica contratan un servicio de ingeniería para realizar mediciones de tensiones de paso y de contacto en el predio de una nueva estación transformadora. Los resultados suministrados por los especialistas son B'P es igual, o sea, la tensión de paso que ellos miden son de 2.800 voltios y la tensión de contacto que ellos miden son 164 voltios. La estación transformadora no ha sido dotada de un manto de grava en las zonas de maniobra, por lo que se estima una resistividad superficial de 400 ohmios metros como fue medida oportunamente. Ante esta situación, esto se mide con el equipo de Wenner. Hay otros equipos también. Pueden usar el de Wenner u otro. Ante esta situación se solicita a una consultora que analice la situación y tome una decisión en consecuencia. La consultora, a ver qué dice. Como la resistividad superficial es similar a la propia del terreno,
cuya medición arrojó un valor de 400 ohmios metros, tiene un criterio propio en cuanto al tratamiento de tensiones de paso y de contacto. Considera que la protección de sobrecorriente, como un caso extremo, abrirá en 5 segundos. ¿Cuándo se da un tiempo tan largo así? Que la protección de sobrecorriente en 13,2 kilovoltios de un transformador, que está regulada, por ejemplo, en 1,5 segundos, no abra ante una falla a tierra, por ejemplo. ¿Y quién debe abrir a posteriori? Hay una protección que se llama protección por falla de interruptor, o sea, PFI, que esa abriría unos 150 milisegundos más adelante del tiempo regulado inicial. Pero si no la disponemos de ella, y la que va a abrir es la protección de tiempo límite del reactor de neutro, que puede estar regulada para 4 segundos, 5 segundos. Nosotros hemos considerado un tiempo de 5 segundos, el peor de los casos. Es el criterio de la consultora. 5 segundos. Y la máxima tensión de contacto aplicable son, en este caso, como estamos, fíjense que para las consideraciones anteriores, para T igual a 5 segundos, la tensión aplicable máxima de contacto son 64 voltios. Si ustedes recurren a la tablita anterior, se van a dar cuenta de que es esta tensión. Y la tensión aplicable máxima de paso son 640 voltios, o sea, 10 veces más que esta. Por lo que los resultados a los que se llegan son, muy bien, aplicamos la fórmula, ponemos los 64 voltios acá, con la resistividad correspondiente a los 400 ohmios, y vemos que la tensión tolerable de contacto son 102,4 voltios. Y acá, 64 por 10, que son los 640, por 1000, por 6 veces los 400 de esto, me da 2176 voltios. ¿Estamos? Entonces, la B' de contacto medida era, por la gente que vino con los equipos de medición, lo que midió son 164 voltios, que es mayor que los 102,4 voltios que ha calculado esta gente acá. También la tensión de paso medida eran 2800 voltios, que es mayor que la que calcula esta gente acá, la de la consultora. ¿Qué quiere decir? Que con una corriente de cortocircuito que me produzca apenas esta tensión o apenas esta tensión, ya estamos alcanzando el nivel el umbral de 640 para la tensión de paso o el umbral de los 64 para la tensión de contacto. Yo necesito que esta tensión sean más altas para superar esto que son los valores reales, que son los que me ha dado la gente que vino con los equipos a medir. Esto es lo que vinieron los del INTI, por ejemplo, y sacaron el valor de 164 voltios como tensión de contacto y 2800 voltios como tensión de paso. En ambos casos me superan la tolerable. Eso es grave. Eso es grave. Estamos. Porque imagínense, el cálculo a mí me dice que con 202,4 voltios yo ya tengo aplicado 64 voltios. Sin embargo, en vez del 102,4, a mí me van a agarrar 164, no 102,4. Lo real es esto. Entonces yo tengo que aumentar la resistividad del terreno para aumentar tanto esto como esto y que supere a los valores estos.
Qué lío. ¿Han entendido? Tommy, ¿estás entendiendo? Nico. Sí, profe. Sí, profe, ahí vamos. Qué bueno, qué bueno. Ojalá, ojalá, Dios quiera. Bien. Lo que sucede realmente, dice, esquematización del inconveniente. Acá tenemos los 102,4 voltios, ¿sí? Que son lo que esta gente vino y midió. A ver, disculpen. Sí, no, esto es lo que yo calculé. Esto es lo que nosotros calculamos. Lo que mide la gente son lo que se va a producir, son 164 voltios y 2.800 voltios. Pero lo que hemos calculado, 102 y 2.176, está acá. Acá hablamos de contacto, tensión de contacto, por lo tanto acá la resistividad está en paralelo y me da 1,5 de ρ, de la resistividad del terreno R, le llamamos R minúscula. Y acá tenemos en serie los dos pies del tipo, porque es tensión de paso, por eso tenemos 6 veces R. Entonces, si nosotros aplicamos acá, eso es lo que nos dice el cálculo, 102,4 voltios y tenemos 1000 ohmios acá y 1,5 por 400 ohmios acá, va a circular una corriente tal que la caída de tensión que me produce acá, a mí, son 64 voltios. A ver, hagan los cálculos, por favor. A ver si es cierto esto. Acá tenemos 102,4. Esto vale 1000. Y esto es 400 por 1,5. ¿Cuál es la corriente? ¿Qué corriente les está dando? Eh, 64 miliamperes, ¿puede ser? Claro. 60, si aquí se aplican 64 voltios, es porque pasan 64 miliamperes. 64 miliamperes por 1000 son 64 voltios. Vamos con este otro. También van a circular por acá. A ver, 640 miliamperes, de los cuales el 10%, o sea, 64 miliamperes, van a circular por nuestro órgano cardíaco. Tienen que darle acá 640 miliamperes. A ver. 2176 dividido en paréntesis 1000 más 6 por 4, 2400 igual, o sea 0,64, o sea 640 miliamperes. Y provocan una caída de tensión de 640 voltios. ¿Estamos? Los valores medidos fueron 164 voltios, los valores que me da la gente a ver, los que vinieron, los de la consultora, los que midieron, los del INTI, por ejemplo, vinieron y midieron 164, que es mayor que esto. Si yo aplico acá 164 voltios, ¿qué tensión se me va a caer acá? Más de 64. Calculémosla. A ver qué pasa si yo acá pongo los 164 voltios que me dicen que va a caer realmente acá, como tensión tolerable. Entre mi mano y los pies, dice que va a caer
164 voltios en vez de 102,4. Y acá, entre un pie y el otro, dice que van a caer 2.800 voltios en vez de 2.176. Bueno, en este caso, a ver, 164 voltios. ¿Qué tensión me va a producir acá? Sáquenlo. ¿Qué tensión les cae acá con los 164 voltios acá en el cuerpo humano? Despiértense. Dale, Brian, a ver. 10,5. ¿Ah? 10,5. No, 102,5. Porque a vos te da 0,1025. Multiplicado por 1000 se te va a 102,5 voltios. Acá. Es mucho mayor que los 64 voltios máximos aplicables. ¿Entendiste? No. Bueno. Cuando yo aplico los 102,4 voltios, esto, me caen 64 voltios acá, que es lo máximo aplicable. Lo máximo que yo puedo tolerar es que me caigan acá. Eso quiere decir que por mi corazón están pasando 64 miliamperes. Pero la tensión que va a haber de contacto real, que es lo que me dicen los tipos que vinieron con los equipos y midieron, me dicen de que en vez de 102 van a caer 164. Cuando yo aplico aquí los 164, calculo la corriente y me dan 0,1025 miliamperes por 1000. Son 102,5 voltios acá. Si no entienden esto, no puedo continuar. Esa es la macana. La tensión de paso, dicen que si cae 2176, y yo estoy justo acá en los 640. Para mis 5 segundos, esto sí es tolerable. Para los 5 segundos. Pero no, me dicen que no va a caer 2176. Va a caer 2800. Entonces, pongo los 2800 acá y calculen a ver qué corriente es esta. Acá hay 1000 y aquí 6 veces 400. A ver, ¿cuánto les da? $823 miliamperes, puede ser. 823 miliamperes. Es decir que aquí se me van a aplicar 823,5 voltios que me hacen circular una corriente de 823 miliamperes. Pero de ello me circulan el 10%, o sea, por 0.1 igual a 82,35 serían 82 miliamperes. ¿Estamos? 1, 2, 3.
82 miliamperes. O sea, 0,0823 amperes son 82 miliamperes. 82 miliamperes. Estamos acá, casi acá en el 100. Para 5 segundos es muchísimo. Es muchísimo. Estamos acá ya en la curva esta de acá, de probabilidad de fibrilación. Estamos del 50% de fibrilación. Bien. Estamos acá. Entonces, el valor máximo aceptable acá se produce cuando a lo sumo yo tengo acá 2176 voltios. Pero la gente viene con los equipos y me mide que en vez de acá 2176 se me van a producir, se me van a aplicar 2800 voltios. Entonces yo tengo que agarrar y aumentar esta resistividad del terreno, acá y acá, para que estos valores me superen estos, porque si no estoy en el horno. Dice, recordar curva de umbral fisiológico, ¿no? Bueno, se toma una decisión. Ante esta situación, la consultora recomienda el agregado de grava de 15 centímetros de espesor. Con ello, la resistividad artificial se eleva a 2000 ohmios metros. O sea que de 400 pasaremos a 2000 ohmios metros. Pero sabiendo que por un hundimiento de la misma y el avance del manto vegetal, esta disminuirá en el tiempo a un valor estable de 1200 ohmios metros. ¿Entendieron eso? O sea que al comienzo, cuando la grava es nueva, tendremos unos 2000 ohmios metros de resistividad superficial del terreno. Pero esa grava empieza a hundirse por el paso de las camionetas, de los camiones, de la gente que camina, etc. Y además desde abajo viene el manto vegetal. Con el tiempo se va a poner gramilla por sobre de la grava, etcétera, etcétera. Pero aún así la grava sigue contribuyendo al aumento de la resistividad superficial del terreno. Y con ello no baja a los 400 iniciales, pero queda en un valor estable, dice en el tiempo, de unos 1200 ohmios metros. Y con ello calculamos. A ver, la tensión de contacto dice que son, de nuevo ponemos acá los 64, que es lo máximo que se nos puede aplicar para el tiempo de 5 segundos, que va a tardar la protección en abrir. Y acá, en vez de poner los 400, ponemos los 1200 y con ello ya nos da 179,2 voltios. Y acá ponemos los 640 de antes también, pero acá con los 1200. Y ahí sí vamos a los 1248 voltios. ¿Estamos? Y fíjense que de paso también calculamos la tensión de paso en el acceso. ¿Qué significa eso? Que un tipo que viene caminando pone un pie justo en la grava y el otro pie todavía en terreno común. Viene accediendo hacia la estación transformadora. ¿Estamos? Entonces, hay un pie que pisa los 400 ohmios metros y hay otro pie que pisa los 1200 ohmios metros. Son distintas resistividades. Por eso, tensión de paso en el acceso. ¿Estamos? Entonces aplicamos la fórmula así. 1000 más 3 veces 400 más 3 veces 1200. Todo sobre 1000. O sea que en vez de 6 veces 1200 como acá,
Dividimos este 6 en 3 para los 400 y 3 para los 1200. Por eso dice en el acceso. Y esto me da 3712. Es menor que esta. Por lo tanto, es más exigente esta que esta. Ojo con eso. Dice, tensión de paso, la tensión, perdón, de contacto, 179 voltios, es mayor que la que me dicen los tipos que vinieron a medir con el equipamiento. Ahí estamos bien. Vamos a la tensión de paso. Es mucho mayor que los 2800 que midió la gente del instituto. Perdón, me estoy quedando sin batería. Esto es mucho mayor que los 2800 voltios. Y esto es más exigente, pero sigue siendo también mayor a los 2800 voltios. Por suerte, aumentando la grava, hemos superado nuestro problema. Es decir que cuando se aplican los 2800 voltios esto, acá, con unas resistencias del terreno, por ejemplo, supongamos de que, a ver, ahora, ¿qué es lo que hemos solucionado? ¿Qué es lo que hemos solucionado? La tensión de contacto ahora con los 1200 voltios dice que son 179,2 voltios. Es decir que se tienen que producir 179,2 voltios de tensión de contacto para recién llegar a los 64 voltios aplicables en mi cuerpo, que son los que me van a afectar a mí. Como lo que midió esta gente son 164 voltios, cuando apliquen los 164 con los 1200 me va a dar una tensión menor y yo voy a estar salvado. Lo mismo acá. Para que realmente se me aplique los 640 voltios máximos aplicables en mi cuerpo, yo tengo que aplicar 5248 voltios con esta resistividad del terreno. Y lo máximo que me midió esta gente son 2800, o sea que con 2800 voltios yo voy a estar con mucho menos tensión en mi cuerpo y con eso me salvo. ¿Qué opinan? ¿Tengo que nombrarlos? No, profe. Yo opino que, bueno, que la grava nos salva, ¿no? Por algo de la inversión que se hace, ¿Que la grava qué? que nos salva al aumentar la No, resistividad no, del no. terreno. De que nos salva, nos salva. Yo lo que quiero es que ustedes hayan entendido el procedimiento. El procedimiento, ¿lo entendieron cómo es? Sí, Hay una tensión que tiene que caer en mi cuerpo, máxima, que en este caso son 64 voltios de contacto y de paso 640 voltios en mi cuerpo. No más que eso. Para los 5 segundos que va a tardar la protección en extinguir la falla. Son 5 segundos. ¿Sí? Con la resistividad superficial del terreno de 400 ohmios metros, nosotros calculamos cuál va a ser la tensión máxima tolerable de contacto y de paso.
Y eso nos da dos valores que están por debajo de los valores que viene un instituto y nos mide con sus equipos. Los tipos del instituto vienen y ellos no se comprometen con nada. Ellos directamente te tiran el valor y te dicen, tensión de contacto tolerable es tanto. No tolerable, sino la que es realmente, la que se va a dar realmente en esta estación. Porque ellos te dicen, che, ¿qué probabilidad, qué corriente puede haber de cortocircuito acá? Y uno le dice, mira la potencia de cortocircuito que tenemos acá en 33 kilovoltios de tantos megas. Y ellos calculan y dicen, bueno, significan 7.000 amperes. Entonces ellos simulan unos 7.000 amperes con una corriente menor y de ahí sacan una cierta proporcionalidad y hacen de cuenta que inyectaron 7.000 amperes, hacen una traslación una traslación de esos valores y te dicen, la tensión de paso que se va a producir acá son 2.800 voltios. Y la tensión de contacto que se va a producir acá realmente son 164 voltios. Te dan esos valores, cobran y se van. Y te dejan a vos con el problema. Y dices vos, la pucha, con los 2.800 voltios me estoy superando la tensión máxima aplicable a mi cuerpo. ¿Y qué tengo que hacer? Y bueno, llamo a la consultora. Y estos tipos de la consultora me dicen, hay que aplicar grava. Y bueno, y dicen que ahí estamos salvados. Pero ¿cómo justificamos eso? Bueno, matemáticamente se justifica de esta manera. Estamos trabajando con cosas que son todas suposiciones. Pero alguien tenía que desarrollar una cierta teoría como para que presentemos algo como proyecto y que sea creíble. Y realmente la experiencia dice que donde se aplica grava, la gente se salva, a pesar de que algunas veces las protecciones no abren en tiempo y forma. Hay una estación transformadora, por ejemplo, en La Paz, allá en Recreo, Catamarca, que por fuera del alambrado se extiende 1 metro por fuera del alambrado. O sea que está el alambrado y la grava sobresale 1 metro más hacia afuera. ¿Y por qué hacen eso? Para que un transeúnte que va caminando, si toca el alambrado y se produce una tensión de contacto, no se pueda producir una tensión alta de contacto en su cuerpo sin que se supere la tensión aplicable calculada, ya sean 64 voltios, ya sean 74, 120, lo que sea. Depende del tiempo que uno cree que va a abrir la protección. Es decir que en esa estación transformadora hasta se considera el tipo que va caminando por fuera de la estación. Por eso es que lo ponen a la grava 1 metro más allá del alambrado. Y han hecho un cordón de hormigón de tal manera que la grava esa no se desparrame ni nada por el estilo. Es bastante cara la instalación, el agregado de grava. Pero vale la pena. O sea, la experiencia nos dice de que el porcentaje de accidentes es mucho menor con grava que sin grava. Conceptos fundamentales a tener en cuenta. Análisis de la tensión aplicable de contacto. Acá tenemos 279,2 voltios. ¿De dónde salieron eso? Después de que aplicamos la grava. 179,2 voltios. Veamos. Aplicamos los 179,2 y circulan 64 miliamperes. ¿Estamos? Pero con una tensión así. Pero lo que nos dicen los analistas es que la máxima que se va a producir son 164.
Ahora, con estos 179, estamos por arriba. Entonces, con la grava, yo he aumentado la tensión de tolerancia acá para que recién se me produzca los 64 miliamperes a través del tiempo. Y acá los 640, de los cuales el 10% pasa por el corazón. Aplicando los 5.248. Y si tengo acá 3 veces 1.200 más 3 veces los 400, es una tensión menor ya que esta, ¿cuál sería? Sería esta, 3.712. En cualquiera de los casos, siempre voy a tener una caída de tensión de 64 voltios en bornes de mi resistencia corporal. Análisis de la tensión aplicable de paso. Aquí análisis de la tensión aplicable de contacto. Acá tengo 64 milivoltios, 64 voltios quiero decir, y acá 640 voltios. ¿Qué tensión aplico acá? Los 5.248. Siempre y cuando tenga la grava de por medio, ¿no? 1.200 ohmios. Que se consideran que penetran por un pie y salen por el otro pasando por el corazón solo el 10% de 64. Bien. El mismo criterio para la tensión de paso en el acceso. Actividad práctica. Comprobar cuál es la corriente que circula a través de ambos pies si el cortocircuito a tierra se produce en el instante en que la persona accede a la zona de 1.200 ohmios desde la zona de 400 ohmios. Con este valor de 64 miliamperes entrando en la gráfica de los umbrales fisiológicos, la vertical apenas toca el umbral de fibrilación para el caso extremo de P igual a 5 C. Bien. Creo que no hay más por ahora. ¿Se ha entendido, muchachos? ¿Van a estar en condiciones de que se les diera un problemita de esto? Sí, profe, ¿se entendió? Bueno, bárbaro. El 17 rendimos centrales. Anótenlo, por favor. Profe, yo ayer le comenté que tenía parcial el 17, el 15 y el 17, por eso le solicitaba el 19. O sea, el viernes 19. Sí, porque ya me pusieron fecha Claro, porque el parcial para el ingeniero 15. Rafael Romero ese día los quería llevar a los eólicos. Sí, sí nos comentó. El tema es que si usted nos corre la fecha del examen, se me junta a mí con otro examen. Bueno, Yo no es sé si lamentable que tendrá... no puedan ir con el ingeniero Rafael Romero porque esa visita era muy importante. Bueno. Sí, justamente la tesis mía se trata sobre Traten un de agendar generador con el ingeniero eólico, Romero pero para otro fin de semana, para otro día viernes. que disculpen los muchachos por condicionar. Sí, la verdad que, ay, Dios, les estás arruinando la vida. Bueno. Y bueno, la tesis mía se trata sobre el parque eólico también, así que me la háblenlo con el complico. ingeniero Rafael Romero. Yo también le voy a comunicar eso. Por favor. Profe, Sí. la que usted dice que la grava es el 619, que le llaman la piedra, ¿puede ser? Es ripio de 3 a 5 centímetros. De 3 a... La grava, buena, va desde 5 centímetros a 10 centímetros. Y no es Claro. piedra rugosa ni nada por el estilo. La grava viene a ser una piedra lisa. Una piedra lisa que se desliza cuando uno camina. Claro, ahí le pregunté a mi papá, vio que nosotros hacemos venta de árido. Ajá. Y bueno, me dice que la granza hoy en día más o menos está a 9.000 pesos, los 5 metros. Lo que pasa es que yo estoy viviendo tiempos muy del pasado. Hace mucho que no pido granza yo. Claro. Pero 9.000 pesos, increíble. Claro, y la grava, ¿te dijo algo de la grava? Que del ripio del 3 al 5, por ejemplo. Claro, el ripio está a 13. 13.000. 13.000, los 5 metros.
Ahí el Claro, tal 619, que es el que le decía yo, pensé que era ese, que ese está más o menos a 10.000 pesos. claro, claro. Lo que pasa es que la gente que construye, la gente que produce, están viviendo la realidad de este país, ¿no? Fíjense que 1.000 litros de fertilizante que cualquier finca chica nomás se lo chupan en 2 días, 1.000 litros de fertilizante para los olivos, por ejemplo, está como a 100.000 pesos con el aumento del dólar. ¿Eh? Y ahora que se va a disparar más para arriba el dólar, ya no van a poder fertilizar las plantas. Si no hay fertilización, no hay buena producción. Es increíble, pero las plantas se debilitan muchísimo, muchísimo. Para que haya producción y se justifique mantener la gente en las fincas trabajando, que no es barato. ¿Eh? Un empleado del agro actualmente está ganando como 60.000 pesos, más los 30.000 pesos que tienes que pagar eh, de impuestos y de todas las cargas sociales que hay, ¿no es cierto? Es el 50% de los 60.000. O sea, cada empleado está saliendo 90.000 pesos. Y encima el costo del fertilizante, el costo de la energía eléctrica que tienes que pagar para los riegos, es tremendo. Es tremendo. Las empresas no saben qué hacer para soportar esta situación. Así que bueno, ¿qué otra cosita, muchachos? Entonces rendimos el 19. ¿Cuándo? El 19, el viernes 19. Sí, profe. Así lo anoto. Contesten, por favor. Sí, profe, sí. Viernes 19. 19 del 11, centrales. Profe, ¿a qué hora? ¿A las 18, a las A 19? las 19 horas. Bien. ¿Está bien a esa hora? Sí, yo por mí no tengo drama. Bueno, bárbaro. Nos vemos entonces, muchachos. Un abrazo grande para todos. No, profe, que ande bien. Nos vemos, profe. Chao. Chao, profe. Nos vemos. Que anden bien.